En los momentos de cambio, especialmente en los más sagrados, el alma tiembla. Y cuando se trata de la transición de un papa, cuando el sucesor de Pedro se retira o parte hacia la casa del Padre, o cuando otro es elegido bajo la sombra del Espíritu Santo, no es solo una figura la que cambia. Es como si el cielo hiciera una pausa. Y esa pausa, hijo, hija, a veces se siente como un silencio. Un silencio que no es vacío, sino sagrado. Un silencio que no significa ausencia, sino presencia misteriosa. Como cuando Cristo estaba en el sepulcro, parecía que todo estaba perdido, pero ya se gestaba la resurrección. Muchos, durante estos primeros días del nuevo pontificado, sienten confusión. Se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Será este hombre el pastor que la iglesia necesita? ¿Será fiel a la tradición? ¿Cuidará del rebaño? Y ese torbellino interior nos lleva a buscar respuestas, rápido, urgente, pero Dios, cuando quiere hablar con poder, primero silencia nuestras ansiedades. El silencio de Dios no es indiferencia. Es formación. Cuando un nuevo papa sube al trono de Pedro, la iglesia entera entra en una etapa de gestación espiritual. Y como todo parto, hay contracciones, hay incertidumbre, hay espera. Y ahí es donde muchos fallan. Quieren llenar el silencio con ruido. Con rumores, con críticas, con comparaciones. Con teorías, sospechas o juicios. Algunos incluso van más allá y empiezan a construir castillos de opinión sobre una figura que aún ni ha pronunciado su primer ángelus. Pero escúchame bien, el que corre antes de escuchar, tropieza en la fe. En estos días de transición, el alma necesita ayunar de palabras y alimentarse de oración. La iglesia no es una empresa que cambia de gerente. No es un país que elige nuevo presidente. Es el cuerpo de Cristo. Y cuando su cabeza visible cambia, todo el cuerpo necesita postrarse. ¿Y qué se hace cuando uno no sabe qué decir? Se ora. Se ora por el nuevo Papa. Se ora por la iglesia. Se ora por uno mismo. Porque si no oramos, hablaremos desde la carne. Y la carne, mi hijo, mi hija, no edifica, solo divide. En la historia de la iglesia, cada transición papal ha sido un momento de examen espiritual. No solo para el elegido, sino para nosotros, el pueblo fiel. ¿Confías en la guía del Espíritu Santo? ¿Confías en que Jesús, que fundó su iglesia sobre Pedro, no la abandonará ahora? ¿O has puesto tu esperanza en un estilo, en una personalidad, en una simpatía? Es aquí, en este primer capítulo, donde quiero decirte algo con toda la ternura, pero también con toda la firmeza de un padre espiritual. Los primeros días del nuevo pontificado no son para hablar, son para escuchar. Y no me refiero a escuchar las noticias, ni a los comentaristas de teología por internet, ni a los que se proclaman guardianes de la ortodoxia. Me refiero a escuchar a Dios. A escuchar al Espíritu Santo. Porque si hay alguien que está actuando en estos días, es Él. Lo vemos desde el cónclave, donde los cardenales, tras días de oración y discernimiento, se abren a la voz divina. Lo vemos en la primera aparición del nuevo Papa, muchas veces temblando, otras veces sereno, pero siempre envuelto en esa carga inmensa que es cargar con toda la iglesia sobre los hombros. Y es allí donde tú y yo debemos estar. De rodillas. En silencio. Y con el corazón abierto. Quiero compartirte una escena que viví hace años, cuando un grupo de jóvenes se acercó a mí, en plena plaza, justo después de que se anunciara un nuevo papa. Uno de ellos me dijo, Padre Luis, no me gusta este nuevo pontífice, no es como el anterior, no me transmite nada. Yo lo miré, y con esa mezcla de dolor y compasión que solo Dios sabe poner en el alma, le respondí, ¿y desde cuando la fe se basa en gustos, acaso el Espíritu Santo se ajusta a tus preferencias? El joven bajó la cabeza. No le dije más. No hacía falta. Porque a veces, una sola frase basta para sacudir un alma dormida. Hijo, hija, escúchame bien. El silencio de Dios en la transición es como el silencio que precede al amanecer. Puede parecer oscuro, pero anuncia luz. En estos primeros días del nuevo pontificado, no caigas en la trampa de querer entenderlo todo. No es el momento. Es el momento de la fe. De la obediencia. De la humildad. Es el momento de mirar al cielo y decir, Señor, yo no sé quién es este hombre, pero tú sí. Lo has elegido. Yo te sigo a ti, y por eso, confiaré en él. Ese es el acto de fe que Dios espera de nosotros. Y ese es el verdadero amor a la iglesia.
Porque amar la iglesia solo cuando te agrada el Papa, no es amor, es ego. Y el ego no construye comunidad, solo divide. Querido hermano, querida hermana, este capítulo no es solo una advertencia. Es una invitación. Una invitación a vivir este cambio como un retiro espiritual. Haz silencio interior. Apaga las voces humanas. Y abre el corazón a la voz del Espíritu. Recuerda las palabras del profeta Elías: no encontró a Dios en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en el susurro suave. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 12. Ese susurro hoy también está ahí. En el susurro que dice: confía. Yo estoy aquí. La iglesia sigue en mis manos. Hay momentos en la vida del creyente donde todo parece temblar, y sin embargo, nada se ha salido del control divino. Uno de esos momentos es cuando se elige un nuevo papa. Muchos se preguntan: ¿y ahora quién guía a la iglesia? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién hablará en nombre de Cristo? Y estas preguntas, aunque naturales, revelan una verdad que muchos han olvidado: la iglesia nunca ha sido huérfana. Desde el día en que nuestro Señor Jesucristo dijo a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. La iglesia ha tenido un rostro visible de unidad. Un hombre. Un pastor. Un pescador de hombres, no elegido por sus méritos, sino por la gracia. Pedro. Y con él, sus sucesores. Cuando el nuevo Papa es elegido, no es un simple acto protocolar. Es una proclamación celestial. Es el Espíritu Santo, que a través de los hombres, elige a un sucesor de Pedro para guiar a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Pero aquí viene el misterio que muchos no comprenden. Ese hombre no es perfecto. Ese hombre no siempre será del agrado de todos. Ese hombre, incluso, puede tener defectos visibles, historias pasadas que generen dudas, maneras de hablar que desconcierten, decisiones que parezcan extrañas. Y sin embargo, ese hombre es Pedro. No por sí mismo, sino por quien lo envía. Aquí es donde el padre Luis Toro hace una advertencia profunda: cuidado con olvidar quién está realmente detrás del nuevo pontífice. No es una figura política. No es un líder social. No es un simple teólogo. Es el vicario de Cristo. El pastor visible del rebaño invisible. El guardián de la llave, el custodio de la fe, el rostro de unidad para una iglesia que muchas veces se dispersa como ovejas sin pastor. Y si tú no comprendes esto, caerás fácilmente en la tentación de la división. Porque cuando juzgas al Papa solo por lo que ves en sus gestos, sus discursos o sus costumbres, estás viendo con ojos de carne. Pero la iglesia no se ve con la carne, se contempla con el Espíritu. ¿Quién guía ahora? Me han preguntado muchos en estos días. Y yo, con el alma firme en la roca de la fe, les respondo: el mismo que siempre ha guiado, Cristo. Pero lo hace, como siempre, a través de Pedro. Quien no entiende esto, no entiende la iglesia. Recuerdo una vez, en una misión en los Andes venezolanos, un campesino humilde se me acercó al terminar la misa. Con lágrimas en los ojos me dijo: Padre, he oído que el nuevo Papa es muy distinto, algunos dicen que cambiará todo, que ya no es como antes, ¿qué debemos hacer? Le tomé las manos, endurecidas por años de trabajo en el campo, y le respondí con voz suave pero firme: Hijo, si tú sabes que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces también sabes que Él nunca se equivoca al elegir su pastor. No temas. No murmures. Ora. Y sigue a Pedro, porque seguir a Pedro es seguir a Cristo. Ese es el misterio de la obediencia en la fe. No se trata de aceptar ciegamente. Se trata de confiar profundamente. Porque la fe católica no es una ideología. Es una comunión viva. Una comunión que se refleja en la figura del Papa como signo de unidad, como guardián de la verdad revelada, como Padre común de todos los fieles. Y aquí, mi hermano, mi hermana, quiero que detengas el corazón y pienses: ¿de verdad crees que el Espíritu Santo guía a la iglesia? Porque si lo crees, entonces no puedes vivir estos días con miedo, ni con sospechas, ni con rechazo. Debes vivirlos como María vivió la cruz, sin entenderlo todo, pero confiando en todo. María no discutió con Dios cuando su hijo fue al Calvario. María no pidió explicaciones. María se quedó firme, silenciosa, orando. ¿Y tú, te quedarás junto a Pedro, aunque no comprendas?
Es que hay una gran diferencia entre los que aman a la Iglesia cuando todo es claro y los que la aman también cuando todo es misterio. Y este es uno de esos momentos. Los primeros días de un nuevo pontificado son una prueba de amor verdadero. Porque no se trata de aplaudir lo que nos agrada. Se trata de sostener con oración lo que no entendemos. Pedro, ese pescador de Galilea, era tosco, impulsivo, hasta cobarde. Y sin embargo, Jesús lo eligió. ¿Por qué? Porque no era Pedro quien tenía la fuerza, sino la promesa: yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Esa promesa vale también para cada papa que ha existido desde entonces. Y cuando uno comprende esto, ya no se escandaliza por lo humano del papa. Se asombra por lo divino que actúa a través de él. Yo, Padre Luis Toro, he visto muchas veces cómo el pueblo se confunde, se divide, se deja llevar por las olas del mundo cuando cambia el Papa. Pero te lo digo como testigo de fe: quien permanece con Pedro, permanece con Cristo. Y aunque a veces el rostro del Papa no sea el que tú esperabas, aunque su acento no sea el tuyo, aunque sus formas te descoloquen, si fue elegido, es porque el cielo habló. Y cuando el cielo habla, el alma debe callar, adorar y confiar. No es el momento de levantar banderas humanas. Es el momento de levantar el rosario. No es el momento de analizar el pasado del Papa. Es el momento de ofrecerle el futuro de nuestras oraciones. Y por sobre todo, es el momento de renovar nuestra fidelidad a la Iglesia, no por quien la dirige externamente, sino por aquel que la habita eternamente. Cristo, el Señor. Y por eso te digo hoy, con la voz firme y llena de amor de un pastor que te ama, confía en la voz de Pedro, aunque aún no te sea familiar. Porque esa voz, si está en comunión con la Iglesia, resuena con la voz de Cristo. Hay pecados que hieren el cuerpo, y otros que envenenan el alma silenciosamente. Entre estos últimos, hay uno que se desliza con sutileza y se disfraza de sabiduría: el juicio temerario. Juzgar. Juzgar con ligereza, juzgar sin conocer, juzgar sin misericordia. Y durante los primeros días del nuevo pontificado, este pecado florece con una rapidez espantosa entre los fieles. Como si el alma, ansiosa de certezas, se consolara apuntando el dedo. Como si al emitir una opinión rápida, uno pudiera apagar la incertidumbre de un corazón que en realidad no está orando, sino murmurando. Hijos míos, ¿qué error tan grave es ese? Juzgar al nuevo Papa sin conocer su alma es como condenar un libro por su portada sin haber leído ni una página. Peor aún, es como rechazar al mensajero, antes de haber escuchado el mensaje. Y esto no es nuevo. Cuando Jesús apareció por primera vez en la sinagoga de Nazaret, muchos dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 55. Lo juzgaron por su origen, por su familia, por su manera de hablar. Lo vieron humano, y olvidaron que era divino. ¿Te das cuenta del paralelismo? El nuevo Papa, por más humano que sea, y lo es, ha sido elegido bajo el soplo del Espíritu Santo. Y si tú, desde la comodidad de tu hogar o desde la arrogancia de tus conocimientos, te permites emitir juicio sobre él, sin oración, sin silencio, sin respeto, entonces no estás opinando. Estás pecando. Sí, pecando. Porque el juicio injusto es pecado. Porque murmurar contra la autoridad legítima de la Iglesia es sembrar cizaña en el campo del Señor. Y lo más terrible es que muchas veces este juicio se disfraza de celo por la fe. Oh, Padre Luis, yo solo estoy defendiendo la sana doctrina, hermano mío, yo solo estoy señalando los errores. ¿Sabes lo que respondo a esas personas? El demonio también cita las Escrituras, pero nunca se arrodilla ante la autoridad legítima. Escúchame bien. No todo el que se preocupa por la verdad está caminando en la verdad. Porque la verdad sin caridad es una espada que hiere. Y no fuimos llamados a herir, sino a sanar. Me acuerdo de una ocasión, hace unos años, cuando se eligió un nuevo papa que algunos veían con sospecha. Recibí una carta extensa, firmada por un grupo de fieles preocupados. Decían que el nuevo pontífice no mostraba el mismo fervor que el anterior, que su estilo parecía demasiado moderno, que tal vez no encarnaba la tradición con suficiente firmeza. Al final de la carta, una frase me golpeó el corazón: no confiamos en él. Qué dolor me dio leer eso. Y qué tristeza ver cómo algunos católicos prefieren fiarse de sus propias opiniones que del discernimiento del Espíritu Santo en la Iglesia. Respondí con una sola línea: no puedes amar a Cristo y desconfiar de Pedro.
¿Quieres saber si alguien tiene un corazón católico? Mira cómo habla del Papa. El que verdaderamente está unido a la Iglesia no corre a juzgar. Corre a arrodillarse. Corre a rezar. Corre a ofrecer ayuno y súplica. Porque el alma madura en la fe no murmura. Discierne. Y el discernimiento no nace de las emociones ni de los rumores, nace de la oración. Cuando juzgas, cierras el corazón. Y cuando cierras el corazón, te desconectas de la gracia. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que el rebaño se disperse. Que cada oveja se convierta en pastor de sí misma. Que cada uno se crea con el derecho de determinar si el nuevo papa le gusta o no le gusta, como si esto fuera un espectáculo. Pero esto no es un show. Es la Iglesia. Y en la Iglesia, Cristo habla por medio de Pedro. Te hago una pregunta, ¿quién eres tú para juzgar al Papa? ¿Conoces sus noches de oración? ¿Sabes cuántas lágrimas ha derramado por la Iglesia en secreto? ¿Has estado en su alma? ¿Has visto cómo el peso de la cruz petrina le parte el corazón en silencio? No lo sabes. Yo tampoco. Pero lo que sí sé es que si Dios lo eligió, no fue por casualidad. Fue por providencia. Y si la providencia lo colocó ahí, mi deber no es analizarlo, sino sostenerlo. Por eso te pido hoy algo muy concreto, detén el juicio. Comienza la intercesión. En vez de escribir comentarios, escribe oraciones. En vez de compartir rumores, comparte versículos. En vez de alimentar dudas, alimenta tu fe. Porque el juicio divide. Pero la fe une. Te voy a revelar algo que aprendí como sacerdote, cuanto más juzgas a un papa, menos lo entiendes. Pero cuanto más oras por él, más lo comprendes. Porque el Espíritu Santo no se revela a través de la crítica, sino de la comunión. Y no hablo de una comunión ciega, no. Hablo de una comunión que escucha, que pregunta, que discierne, pero siempre desde el amor. Desde la confianza. Desde la certeza de que la Iglesia es más fuerte que cualquier debilidad humana. Quiero que recuerdes siempre esto, el juicio te aleja. La oración te acerca. Y tú decides de qué lado quieres estar. ¿Del lado de los que construyen o del lado de los que destruyen? ¿Del lado de los que se arrodillan o de los que señalan? Al final de nuestros días, cuando estemos ante el juez eterno, no se nos preguntará si estuvimos de acuerdo con cada gesto de cada papa. Se nos preguntará si supimos amar a la Iglesia, incluso cuando no la entendíamos. Y eso, hermanos míos, es lo que distingue al verdadero hijo de la Iglesia. Hay un veneno que corre silenciosamente por los pasillos de nuestras comunidades, por las redes sociales, y hasta por algunos altares disfrazados de análisis, el veneno de la comparación humana. Sí, hijos. Uno de los errores más comunes, y más peligrosos, que muchos cometen al inicio de un nuevo pontificado, es comparar al nuevo papa con los anteriores, como si se tratara de presidentes o figuras políticas. Este es más frío que el anterior, el otro era más tradicional, aquel hablaba con más fuerza, este es muy moderno, y así, sin darnos cuenta, transformamos al vicario de Cristo en un objeto de debate. En una figura de encuestas emocionales, como si nuestra opinión tuviera autoridad para medir la acción del Espíritu Santo en la historia. ¿Cuánto dolor me causa escuchar esto? Porque quien cae en este error ha olvidado algo fundamental, cada papa es distinto, sí, pero todos son elegidos por el mismo Dios. ¿Te imaginas a los discípulos de Jesús diciendo, Pedro es muy impulsivo, ojalá fuera más como Juan? ¿O a los fieles del siglo IV diciendo, San León Magno era mejor predicador que el anterior? ¿A los del siglo XX diciendo, San Juan XXIII no es tan místico como Pío XII? Claro que no. Porque los santos reconocen que el Espíritu Santo no se repite. Se reinventa. Cada papa viene con una misión. Cada papa tiene un rostro que refleja un aspecto del rostro de Cristo. Unos son pastores de firmeza. Otros, pastores de ternura. Unos corrigen con la autoridad de un látigo de cuerdas, otros, con la dulzura de una lágrima. Y ambos caminos, son caminos de salvación, si vienen de Dios. Compararlos humanamente es rebajarlos. Es como comparar los evangelistas, Mateo más detallista, Juan más profundo, Marcos más conciso, Lucas más pastoral. ¿Y acaso por eso uno es más evangelio que otro? No. Cada uno es indispensable. Cada uno, inspirado. Así también cada papa. Dios no repite modelos. No necesita clones. Elige según las necesidades de cada tiempo.
Si a un tiempo de guerras Dios envía un papa de firmeza, es su voluntad. Si a un tiempo de división Dios envía un papa de reconciliación, también es su voluntad. Si a un mundo endurecido Dios envía un papa que abraza, no lo critiques, agradece. Porque Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Padre Luis, me han dicho, pero este papa no habla tanto de ciertos temas como lo hacía el anterior, y yo les respondo, ¿y tú crees que el Espíritu Santo necesita repetir palabras? ¿O más bien sembrar nuevas semillas para nuevos corazones? Querido hermano, querida hermana, en este capítulo quiero abrir tus ojos. La comparación entre papas es un acto de ingratitud espiritual. Porque cuando comparas, no valoras. Y cuando no valoras, no te abres a la gracia que ese pontificado trae. Y cuidado, porque esa comparación lleva a la división. Unos comienzan a formar bandos, los de Juan Pablo II, los de Benedicto XVI, los de Francisco, los del Nuevo, como si Cristo estuviera dividido. Como si el Papa fuera una figura de campaña. Como si la Iglesia fuera una competencia de estilos. Pero escúchame, la Iglesia no es un partido. Es un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo, cada parte tiene su función. Cada etapa tiene su medicina. Cada papa tiene su cruz. Y todos caminan hacia el mismo Gólgota, cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Yo he visto cómo se sufre en el alma del Papa. Porque muchos lo aman cuando los complace, pero lo rechazan cuando los desafía. Y eso, hijo, hija, no es amor. Es conveniencia. Los santos aman al Papa no por lo que dice, sino por lo que representa, la continuidad de la presencia de Cristo entre nosotros. Y si amas verdaderamente a Cristo, amarás a Pedro, incluso cuando Pedro no te parezca simpático. Volvamos al Evangelio. Cristo no le preguntó a Pedro si quería ser Papa. Simplemente le dijo, apacienta mis ovejas. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 17, y Pedro obedeció. ¿Y sabes qué hizo Juan, el discípulo amado? ¿Se quejó? ¿Pidió igualdad? No. Lo siguió. Ese es el ejemplo. No comparar. No competir. No dividir. Seguir. Seguir con fe. Seguir con esperanza. Seguir con amor. Y si en tu corazón aún hay una voz que dice, pero no me gusta este nuevo papa, responde con humildad, no vine a la iglesia para que me gusten los papas. Vine porque Cristo me amó primero. Hijo, hija. En estos primeros días del nuevo pontificado, no compares. Agradece. No critiques lo diferente. Discierne lo que Dios quiere enseñarte a través de esa diferencia. Porque a veces, Dios habla más fuerte cuando nos saca de la zona de confort. Y si tú lo permites, el nuevo Papa puede ser la voz que despierte en ti una fe más profunda. Pero solo si dejas de compararlo, y comienzas a escucharlo. Hay una tentación silenciosa que se cuela en el alma del creyente durante los días que siguen a la elección de un nuevo Papa. Es esa idea que susurra, ya está todo bien. La Iglesia sigue. Los cardenales votaron. El nuevo pontífice fue elegido. Ahora todo funcionará como debe. Y así, como quien deja un barco en piloto automático, muchos fieles bajan la guardia espiritual. Dejan de orar. Dejan de velar. Se acomodan. Y olvidan que sin oración, ni el Papa ni nosotros podemos permanecer firmes en el combate espiritual. Ese, hijo mío, hija mía, es el tercer gran error, confiar solo en las estructuras visibles de la Iglesia y descuidar la intercesión constante. Como si el Papa fuera un superhombre que no necesita del apoyo de sus hijos. Como si la Iglesia pudiera sostenerse sin rodillas dobladas. Como si bastara con los protocolos y las ceremonias, para que la gracia de Dios fluya como debe. ¡Qué peligroso es esto! Porque cuando dejamos de orar, permitimos que las fuerzas del mal trabajen con mayor libertad. Y aunque las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, porque así lo prometió Cristo, eso no significa que no haya batallas, heridas y almas perdidas en el camino. El Papa necesita tu oración. Todos los días. No porque sea débil, sino porque es blanco. El blanco preferido del enemigo. Y si tú crees que, por haber sido elegido canónicamente, ya todo está garantizado, entonces no has entendido la lógica del reino de Dios. Cristo eligió a Pedro, y sin embargo le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti,
para que tu fe no desfallezca. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Versículo 31 a 32. ¿Te das cuenta? Incluso Pedro, el primer papa, necesitó de la oración de Cristo para no caer. ¿Y ahora, tú crees que tu papa no necesita también de tu oración? Muchos creyentes son rápidos para opinar, para exigir, para criticar, pero lentos para arrodillarse y decir con el corazón: Señor, cuida a tu vicario. Yo he sido testigo de conversiones poderosas, de sanaciones espirituales profundas, provocadas por una sola misa ofrecida por el Papa. Por un rosario rezado con intención por su fortaleza. Por una vigilia de adoración dedicada a su misión. La oración mueve montañas. Pero también protege pastores. Y si dejamos de orar, ¿quién rodeará al Papa cuando el mundo lo acuse? ¿Quién lo sostendrá cuando el peso del cargo le robe el sueño? ¿Quién lo acompañará cuando tenga que tomar decisiones impopulares pero fieles al Evangelio? Ese deber es nuestro. Tu oración, por pequeña que sea, se convierte en bálsamo para su alma. En escudo para sus luchas. En luz para sus discernimientos. Recuerdo una vez, en una comunidad de mujeres humildes, una abuela analfabeta me confesó que todas las noches, antes de dormir, rezaba 3 Avemarías por el Papa. Aunque no supiera pronunciar su nombre ni entendiera su rostro. Es mi forma de cuidarlo, me dijo. ¿Cuánto aprendí ese día? Ella no tenía formación teológica, pero tenía sabiduría espiritual. ¿Y tú, oras por el Papa? ¿Ofreces algo por él en la misa? ¿Tienes su nombre en tu lista de intenciones diarias? Porque si no lo haces, entonces estás ausente en la batalla más decisiva de nuestra fe. La batalla por el alma del mundo, que pasa por el corazón de la Iglesia, y ese corazón late en Roma. Algunos piensan, pero Padre Luis, ¿acaso no hay miles de personas orando ya por él? ¿Qué diferencia hace mi oración? Y yo te respondo, la diferencia está en el amor con que oras. Dios no mide por cantidad. Mide por sinceridad. Y si tu oración nace del amor y de la fe, aunque sea breve, puede tener más poder que 1000 discursos. No permitas que el nuevo pontificado se convierta en un espectáculo pasivo para ti. No seas un espectador de la historia. Sé protagonista espiritual. Levántate cada día y ofrece tu oración por el Papa. Ofrece un sacrificio, una obra de caridad, una hora santa, una comunión. Porque la Iglesia no camina por automatismo. Camina por gracia. Y la gracia fluye con más fuerza cuando el pueblo ora unido a su pastor. Además, orar por el Papa fortalece tu propia comunión con la Iglesia. Te une. Te centra. Te libera del espíritu de división. Porque el alma que ora, no murmura. El alma que intercede, no critica. El alma que se entrega, no compara, no juzga, no abandona. Y esa es la clase de fiel que el nuevo Papa necesita. No un fanático ciego. No un crítico encubierto. Sino un intercesor silencioso. Uno que no busca ser visto, sino hacer visible la gracia de Dios en el mundo. Por eso, hoy te invito, con toda la ternura de un pastor y con la autoridad que me da la palabra, a retomar o fortalecer tu oración por el Papa. No importa si no entiendes cada gesto suyo. No importa si su estilo no es tu favorito. Importa que Dios lo ha elegido. Y eso basta. Y si Dios lo ha puesto, tú tienes un deber, sostenerlo. Como Moisés en la batalla, cuando sus brazos se cansaban y el pueblo de Israel comenzaba a perder, y entonces, 2 hombres se acercaron a sostenerle los brazos, y la victoria volvió. Tú puedes ser ese sostén invisible. Esa columna silenciosa. Esa voz que en la noche dice, Señor, no lo dejes solo. Porque Él no te dejará solo a ti. Hay algo más peligroso que el error. Más destructivo que la ignorancia. Más insidioso que el juicio. Es el espíritu de división. Y este espíritu, hijo mío, hija mía, no aparece de golpe. No se presenta como un demonio con cuernos. No. Llega disfrazado de celo. De rectitud. De supuesta fidelidad a la verdad. Y durante los primeros días de un nuevo pontificado, se vuelve especialmente activo. Es el susurro que dice, este papa es de un bando, el anterior era de otro. Este representa a unos, los otros ya no importan. Este viene a corregir, lo que otros hicieron mal. Y así, con palabras suaves pero llenas de veneno, se comienza a fracturar la unidad del cuerpo de Cristo. No, hijos. Eso no viene de Dios. Porque Dios no divide a su iglesia.
Cristo murió por una iglesia. Una sola. No por grupos. No por ideologías. No por facciones. Y sin embargo, cada vez que un papa es elegido, no faltan los que convierten la elección en un campo de batalla. Empiezan a escribir artículos. A hacer videos. A dar opiniones disfrazadas de discernimiento. Y detrás de esas opiniones hay un deseo oculto, imponer su visión de iglesia. Como si la esposa de Cristo fuera una tienda ideológica. Como si el pontífice tuviera que ser un reflejo de sus gustos personales. Y así, tristemente, el cambio que debería ser tiempo de gracia, se convierte en ocasión de guerra. ¿Te das cuenta del daño? ¿Te das cuenta de cómo el enemigo, que no puede destruir la iglesia desde afuera, busca hacerlo desde adentro? Sembrando sospechas. Creando bandos. Dividiendo corazones. Y todo comienza así. Una frase maliciosa. Una insinuación en un sermón. Una comparación hecha con buenas intenciones. Y en poco tiempo, hay católicos que ya no se reconocen hermanos. Unos dicen, yo sigo la línea del Papa anterior. Otros, yo estoy con el nuevo. Y ambos se olvidan de que todos estamos llamados a seguir a Cristo. Y Cristo no se divide. ¿Recuerdas lo que dijo San Pablo a los Corintios? Me han informado que hay divisiones entre ustedes. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 11 al 13, la división es una herejía espiritual. Porque niega la comunión. Niega el amor. Niega la acción del Espíritu Santo. Cuando utilizas el cambio de papa para fortalecer tus propias ideas, estás instrumentalizando a Pedro. Y Pedro no es un estandarte. Es una roca. Una roca que sostiene, no que separa. Como sacerdote, he sido testigo de muchas heridas causadas por estas divisiones. Familias que ya no oran juntas porque discuten sobre el Papa. Comunidades que se fragmentan por diferencias de estilo. Incluso sacerdotes que siembran desconfianza en lugar de comunión. Y eso es grave. Porque cuando un pastor divide, no es pastor, es asalariado. Y el asalariado no ama al rebaño. Solo cuida su territorio. Quiero contarte algo que viví en una parroquia de Colombia. Se había elegido un nuevo papa apenas hacía unas semanas, y ya había un grupo de laicos que murmuraban, este papa es muy blando. No habla lo suficiente de tal tema. Está abriendo puertas que no deberían abrirse. Y el sacerdote de esa comunidad, en lugar de corregir con caridad, alimentaba a esas voces. Un día, después de la misa, me acerqué a él. Le miré con respeto, pero con firmeza. Y le dije, hermano, tu deber no es seleccionar partes de la iglesia que te convienen. Tu deber es construir la unidad, no el aplauso. Se quedó en silencio. Y yo también callé. Porque a veces, el silencio es más fuerte que 1000 argumentos. Pasaron semanas. Un día me escribió. Padre Luis, he entendido. Volveré a enseñar la obediencia. Volveré a guiar sin sembrar duda. Y lo hizo. Esa comunidad sanó. Pero ¿cuántas otras se han roto, sin que nadie lo note? Por eso, hijo, hija, escucha esta advertencia con el alma abierta, no uses el nuevo pontificado para imponer tu visión de iglesia. No uses la elección del Papa para despreciar a otros. No uses el cambio de rostro para cambiar tu corazón por uno más duro. El Papa es elegido para ser puente, no barrera. Y tú estás llamado a ser piedra viva en esa iglesia, no escombro de juicio. Si algo no entiendes, ora. Si algo te incomoda, ora. Si algo te hiere, ora más fuerte. Pero nunca, nunca te conviertas en instrumento de división. Porque quien divide el cuerpo de Cristo, se aleja del Espíritu que lo vivifica. El Espíritu Santo no grita. Une. No impone. Propone. No enfrenta. Abraza. Y si tú quieres vivir estos primeros días del nuevo pontificado según el corazón de Dios, entonces haz esto, no siembres opinión. Siembra comunión. No repitas frases humanas. Proclama la palabra. No busques tener razón. Busca tener fe. Porque el amor a la iglesia no se mide por tus palabras, sino por tu capacidad de preservar la unidad cuando otros la rompen. Y si lo haces, serás como aquel discípulo fiel que, al pie de la cruz, no discutía sobre quién tenía la culpa, sino que permanecía firme. Con María. Con Pedro.
con Cristo. Hay una verdad que solo se revela a los corazones humildes. Una verdad que no se aprende en seminarios, ni se discute en foros teológicos, ni se comprende desde el orgullo intelectual. Una verdad que solo se descubre de rodillas, con el alma rendida ante el misterio. Cada papa, con sus virtudes y sus heridas, refleja un rostro de Cristo. Sí, hijo, hija, escucha bien, no uno cualquiera, no uno idealizado, sino el rostro real de Cristo crucificado, resucitado y vivo en su iglesia. Y si no lo ves, no es porque no esté ahí. Es porque tus ojos aún no han sido lavados por la fe. Muchos se escandalizan cuando el Papa sonríe en medio de la tormenta. Otros, cuando permanece en silencio ante la crítica. Unos lo acusan de hablar demasiado, otros de hablar muy poco. Pero dime, ¿no decían lo mismo de Cristo? Unos pedían que hiciera milagros para creer. Otros exigían respuestas rápidas. Y cuando guardaba silencio, lo acusaban de cobardía. El misterio del Papa es el misterio del mismo Cristo, traducido a cada generación. Por eso, ningún pontífice es igual a otro. Porque ningún tiempo necesita exactamente lo mismo. Y ningún pueblo escucha de igual manera. En el rostro de San Juan Pablo II vimos el Cristo peregrino, el que iba a buscar a sus ovejas hasta el fin del mundo. En Benedicto XVI vimos al Cristo Maestro, que abre las Escrituras y arde el corazón. En Francisco, vimos al Cristo que abraza al leproso, que se inclina, que se mezcla con el pueblo. Y ahora, con el nuevo Papa, verás otro rostro, quizás más sereno, o más profético, más contemplativo, o más audaz. Pero siempre, siempre, el mismo Cristo. Es ahí donde muchos se pierden. Buscan a un hombre. Y no reconocen al pastor. Buscan un estilo. Y no reconocen al Espíritu. Pero el que tiene fe, el que ora, el que escucha, ese percibe, aún en el susurro, la voz del buen pastor que dice, apacienta mis ovejas. Quiero que te preguntes algo, con sinceridad, ¿qué rostro de Cristo me quiere mostrar este Papa? ¿Es el Cristo que enseña con parábolas? ¿Es el que purifica el templo? ¿Es el que llora sobre Jerusalén? ¿Es el que calla ante Pilato? Porque no siempre el rostro que más nos agrada es el que más necesitamos. A veces, Dios nos confronta a través de un Papa para sacudirnos de la tibieza. A veces, nos consuela. Otras, nos corrige. Y si tú te cierras a ese rostro, si dices, este no es el Cristo que yo reconozco, entonces no te estás alejando del Papa. Te estás alejando de Jesús. Yo, Padre Luis, he acompañado a muchos fieles en momentos de confusión. He escuchado sus quejas, sus dudas, sus resistencias. Y siempre les hago la misma pregunta, ¿estás viendo con los ojos del mundo, o con los ojos de la fe? Porque con los del mundo, el Papa es solo un líder, un jefe de Estado, una figura pública. Pero con los ojos de la fe, el Papa es Pedro. Es la voz de Cristo, actualizada para nuestro tiempo. Y si tú lo recibes con fe, experimentarás algo más profundo que simpatía, experimentarás comunión. Una comunión que sana, que fortalece, que da paz. Porque el que acoge a Pedro, acoge a Jesús. Y el que rechaza a Pedro, no importa cuántas veces rece, está cerrando una puerta que el mismo Cristo ha abierto. Hay una historia que siempre me conmueve. Un hombre de avanzada edad, campesino, sin estudios, pero lleno de fe, me decía, Padre Luis, yo no entiendo muchas cosas que dice el Papa. No sé latín. No sé griego. Pero cuando él habla, yo escucho. Porque sé que es Cristo hablándome con otra voz. Eso es sabiduría espiritual. Eso es lo que te invito a vivir. No esperes entender cada gesto. No esperes que cada decisión te guste. No esperes que el nuevo Papa se parezca al que tú idealizas. Solo espera con fe. Y descubrirás que ese rostro, aunque distinto, es verdadero. Es divino. Es humano. Es Cristo, una vez más, pastoreando a su pueblo. Y si tú lo abrazas, si tú lo recibes, si tú lo sigues con obediencia y amor, no solo verás el rostro de Cristo en el Papa, verás el rostro de Cristo también en ti. Porque la Iglesia no es un espectáculo a observar. Es un cuerpo al que pertenecer. Y cada vez que tú vives en comunión, en obediencia, en humildad, ese cuerpo se fortalece. Ese cuerpo se embellece. Ese cuerpo se santifica. Hay momentos en la vida que no se repiten.
Momentos que no hacen ruido, pero cambian el rumbo del alma. Este que tú estás viviendo ahora, es uno de esos momentos. La elección de un nuevo papa no es solo una noticia para los medios. No es solo una transición burocrática. No es una curiosidad para historiadores. Es una cita personal que Dios tiene contigo. Sí, contigo. Porque cuando la iglesia se renueva en su pastor, cada oveja es llamada a renovar también su fidelidad. Y por eso, hoy quiero hablarte de una verdad que no muchos ven: el nuevo papa no está solo. Detrás de cada pontífice, hay millones de almas que lo acompañan o lo abandonan. Millones que lo sostienen con oración, o que lo debilitan con indiferencia. Millones que lo entienden como un don, o que lo tratan como un peón. ¿Y tú, quién vas a ser? ¿Serás uno más entre los críticos? ¿O serás parte de esa alianza espiritual que Dios quiere sellar en este tiempo? Sí, porque hoy, ahora mismo, el Señor te está llamando a algo más que mirar de lejos. Te está llamando a comprometerte. A hacer de tu vida una ofrenda viva que sostenga al Papa, que bendiga a la Iglesia, que fortalezca el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Cómo? Te voy a decir cómo. Con 5 actos sencillos, pero profundamente poderosos. Primero, ofrécele tu obediencia, no una obediencia ciega, sino confiada. No porque el Papa sea perfecto, sino porque tú confías en el Dios que lo eligió. Obedecer es decir: Señor, aunque no comprendo todo, me fío de ti. La obediencia purifica el alma y la une al plan divino. Segundo, intercede cada día, toma un momento. Reza por el Papa. Pon su nombre en tus intenciones. Dedica un misterio del rosario por él. Hazlo con amor. Con ternura. Con fe. Esa oración no se pierde. Sostiene, sana, ilumina. Es como un hilo invisible que une tu corazón al suyo y al de Cristo. Tercero, defiende la unidad. Donde oigas crítica, siembra comunión. Donde veas división, habla con humildad. No te calles ante los ataques al Papa, pero no pelees con violencia. Responde con serenidad. Con claridad. Con la fuerza suave de quien sabe que la verdad no necesita gritar, solo perseverar. Cuarto, vive en coherencia. No puedes orar por el Papa y vivir como si Cristo no reinara en tu casa. No puedes decir que amas a la Iglesia si desprecias a tu prójimo. Haz que tu vida sea una extensión del Evangelio que el Papa proclama. Sé testigo, no solo seguidor. Sé discípulo, no solo espectador. Quinto, agradece, sí, agradece. Dale gracias a Dios por la Iglesia. Dale gracias por tener un Papa que guía, que escucha, que sufre, que ora por ti. Dale gracias aunque no entiendas cada cosa. Porque el corazón agradecido es el terreno fértil donde crece la gracia. Hijo, hija, estamos terminando esta serie de advertencias, pero en realidad, estamos comenzando un camino nuevo. Porque no se trata solo de lo que no debes hacer. Se trata, sobre todo, de lo que sí debes comenzar a vivir. Una iglesia sin oración, sin unidad, sin obediencia, es una casa sin cimientos. Pero una iglesia donde cada fiel hace su parte, donde cada corazón se une al corazón de Pedro, esa iglesia es invencible. La historia de la salvación continúa. El Espíritu Santo no ha terminado su obra. Y el nuevo Papa no camina solo. No si tú decides caminar con él. Hoy, quiero invitarte a hacer algo más que un acto de fe. Quiero invitarte a hacer una alianza espiritual. Una alianza entre tu alma y el corazón de la Iglesia. Una alianza que diga: Señor, hoy renuevo mi amor a tu Iglesia. Me uno a tu vicario en la tierra. Y desde donde estoy, con lo poco que tengo, seré parte viva de esta obra santa. Dame fe. Dame fidelidad. Dame valentía para ser uno contigo. Uno con Pedro. Uno con tu cruz. Amén. Haz esta oración hoy. Repítela en tu corazón. Y verás cómo todo cambia. Porque quien hace una alianza con el cielo, nunca vuelve a ser el mismo. Y ahora sí, que comience este nuevo tiempo. No como un espectador, sino como un soldado de la luz. Con la paz en el alma. Con la cruz en la espalda. Y con los ojos fijos en Cristo, que nos guía desde el cielo y nos habla, una vez más, a través de Pedro en la tierra.